Hablaremos hoy del silencio, del callar. Contaremos algunas curiosidades acerca de este asunto, ¿no? Citaremos a personajes famosos que hablaban poco. Haremos referencia a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca. Incluso hablaremos de algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, sin embargo, se privilegiaba una retórica elocuente, cuando no verborrágica. Ahí están los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía como valor de prueba, tenía valor de prueba. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar su caso. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Hoy, sin embargo, hablaremos del silencio, que en la antigüedad tampoco era infrecuente. Había silencios religiosos, silencios sagrados. Ahí está Pitágoras, que sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. Y bueno, era así. El caso es que el silencio era decisivo entre los pitagóricos, no solo como prueba inicial. Plutarco decía que el silencio era algo profundo y reverente y aseguraba que el silencio era divino, que era lo que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él era una cosa baja, ¿no? Y de los dioses el silencio. Los padres de la Iglesia se acercaron a ese pensamiento. San Ambrosio se preguntaba retóricamente, lo cual es una manera de hablar de más, preguntarse algo retóricamente. Pero se preguntaba, ¿qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa, sino a callarnos, para que podamos ser capaces de hablar? En fin. San Ambrosio también refundió, dice nuestro... Por refundar, seguramente. Refundió, compiló, suavizó, dio nuevo, qué sé yo, iluminó de otro modo, pero cuando yo escucho refundió... Pienso en una doble muerte. Pienso en un alumno injustamente descalificado. El caso es que San Ambrosio, no sé en qué sentido, refundió el tratado de Cicerón. Lo convirtió en otra cosa, creo yo. Eso es lo que quiere decir refundió, ¿no? Si es que no lo refundó, lo cual también quiere decir lo mismo. Sí. El caso es que el tratado de Cicerón se convirtió en un manual de conducta para los clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se proponía, toda vez que no había clérigos en tiempo de Cicerón, allá en Tusculum, claro. Y ni siquiera cristianos. Bueno, en esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. El silencio fue siempre señal de gravedad. La lectura en voz alta tiene que ver con San Ambrosio. Sí, claro, ¿no? Fue el primero que leyó en voz alta. Y esto lo cuenta claramente San Agustín en las Confesiones. Sí. Dice que entró y lo vio a Ambrosio leyendo en silencio, dice con todo asombro. Diciendo que estaba loco, más o menos. Claro, porque antes se leía hablando, como algunos niños que leen diciendo lo que leen. Y algunos colegas. Y algunos, sí. Bien. Hablar demasiado siempre fue señal de vacuidad, de ligereza. Se relacionaba la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. El charlatano, ¿no? El hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado, claro. Ese era el locuaz. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568. Tenemos aquí el texto en el que se dice que está prohibido charlar en las iglesias. Muy bien, me parece muy bien.
¿Qué es eso de ir a chamullar? Es como charlar en el En cine. el cine, claro. Es igual de malo. Con el problema de que la película le puede responder ahí. Claro, contestarle, ¿no? prohibido charlar en las iglesias. San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. Bien hecho. Claro. Claro. Bien, algunos grupos de religiosos sostuvieron un silencio total, pensando que el silencio era señal de virtud. San Bruno de Colonia fue el fundador de la Orden de la Cartuja, los cartujanos, e hizo voto, el amigo San Bruno, de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto de la Chartroise, cerca de Grenoble, donde cada uno empezó a vivir como vivían los antiguos anacoretas de la Tebaida, pero no en la Tebaida, sino allí en Grenoble. Hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso, que no me acuerdo quién era. Vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando y quiso hacer el cumplido clásico, ¿no? Y le dijo, ¡qué belleza! ¡Qué linda estatua! ¡Qué maravilla! Solo le falta hablar. Y el escultor contestó, pues si hablara, yo sería el menos talentoso de los hombres, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba. Muy bien. El caso es que la Orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba, tenían un complicado lenguaje de señas, entonces lamento decirle que hablaban. Claro. Era un lenguaje, sí. Claro. Bueno, el caso es que los cartujos escribían, en vez de hablar, acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Yo digo, se puede incluso ser demasiado hablador escribiendo, Es como mucho sabe más cualquiera. peligroso y gastador. Curioso, ¿no? No renunciaban a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión, Sí. pero escribían todo lo que querían. Bueno, no parece tanta renuncia, ¿no? En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, supongo que habrá muerto en silencio, el Papa Urbano V quiso dar a la orden de los cartujanos una muestra de aprecio y consideración, y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, haciéndola más suave en algunos aspectos, por ejemplo en el referente a no hablar. Pero ese proyecto indignó a los cartujos, que enviaron una carta con objeciones, una carta de 20 páginas. Sí, claro. Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con la reforma, es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y entonces hizo su aparición en el Palacio Papal de Aviñón, era la época en que los papas estaban en Aviñón, una comitiva muy extraña, una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente, como en el tango La Gallola, silenciosa y largamente como te miraba ayer, ante Urbano V y su corte. Tanto el Papa como los cardenales quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque en verdad todos los que acudían ante él lo hacían para manguear algo, alguna dispensa, un indulto, una exención. Pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y mantener su silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas, tampoco ni siquiera los obligó a que le dijeran la palabra, Claro. y ni siquiera los atendió. Los dejó nomás que hicieran lo que quisieran, o mejor dicho, los dejó nomás que no hicieran lo que quisieran. Claro. Ya. Los cuáqueros consideraban a las palabras como signo de vileza, como una parte del siglo, ¿no? Del mundo, del Sí, mundo de exterior. lo secular, claro. Y recomendaban a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Los reyes también consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Los reyes de España, desde Felipe II a Carlos II, es decir, todos los Austrias menos Carlos I, eran particularmente célebres por esa condición silenciosa. Incluso lo usaban como estrategia para parecer más dignos. Claro. Entre los reyes de Francia dicen que los más conversadores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón hablaba poco
Napoleón III muchísimo. Hartaba a todos los ministros porque se ponía a hablar sobre balística. Se sabe que Napoleón III era un experto en balística y enseguida sacaba el tema, ¿no? Balística quiere decir, él estaba muy preocupado por el ángulo de los tiros de artillería. En la corte de Versalles nadie podía hablar con el rey durante las comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero las palabras. Bueno. Así que estabas ahí, ponele que al rey se le estaba prendiendo fuego la camisa, vos no le podías decir nada si él no te dirigía la palabra antes, lo dejaba que se quemara. Ahora, si el rey no estaba muy elocuente, a veces nada más que para facilitar la comida, decía una frase cualquiera como para dar permiso a los demás que hablaran. El tipo no tenía ganas de hablar, pero decía, no sé a dónde vamos a parar, ponele. Y ya está, ya la conversación seguía, ¿no? Bueno. ¿Hablarán los animales? No se sabe. Melampo tenía la facultad de oír el lenguaje de los animales, no solo de oírlos, sino de entenderlos. Pero bueno, esos son mitos, ¿no? Quiero decir esto, ¿no?, acerca del tema central de esta charla. Yo no estoy seguro de que sea una virtud el silencio, verdaderamente. Y no estoy seguro, como decíamos recién, que un lenguaje de señas o un lenguaje escrito no pueda ser también palabrero. Pero totalmente. Y Roland Barthes hablaba de un silencio con significado. Él decía, por ejemplo, la persona que no habla nos está diciendo, soy silencioso. Muy bien, muy bien. Y es que a veces el silencio se convierte también en un signo. Así como las señas, así como los signos fonéticos. El no decir nada es signo. Es decir, tiene un correspondiente... Un significante fuertísimo, seguro. Un significado fortísimo. Y creo que esto lo dice Barthes en el libro Lo Neutro, en donde él pretende que hay un silencio que no se convierte en signo. Yo no sé si es posible esto. Sí. Él dice, el silencio de lo neutro es el silencio que no se convierte en signo. Y dice, para oponerse a una serie de signos se crea otro signo, que es el silencio. Pero yo no sé tampoco si hay una sola naturaleza del silencio. Si es lo mismo no hablar porque es uno silencioso por naturaleza, o no hablar porque estás queriendo oponerte al decir. Así que yo no sé si es algo bueno el silencio o algo malo. Yo creo, Alejandro, que entre las dos formas de exceso, digamos, ciertamente, a ver, esta es la grandilocuencia, va a decir, más que el exceso de palabras, es más notorio que el exceso de silencio, es más molesto, entonces. Sí, claro. Esto sí influye o interfiere entre las otras expresiones. Pero estoy de acuerdo con usted en que tiene mucho que ver con el signo de que venga cargada la comunicación y sobre todo la forma en que se manifieste esto. La omertá, el código del silencio, implicaba claramente una actitud y una postura en la que a uno le iba la vida. En general, la palabra del prisionero implica, el silencio del prisionero, mejor dicho, implica una forma de la lealtad. Déjeme decirle que el silencio aparece muchas veces como castigo. Claro, muy bien. Quiere decir que debe ser placentero hablar, o debe ser al menos algo de lo cual duele privarse. Quiere decir que por eso, a uno no lo condenan a hablar, sino que lo condenan a callar. En general lo condenan a callar. En eso consiste la censura, y también en otros ámbitos, en el diálogo jurídico o el diálogo amoroso.
cuando aquel que tiene que hablar calla, está infligiendo a su vez una tortura, está infligiendo un mal, está infligiendo un daño. Claro. Aquel que no confiesa o que no da explicaciones de una conducta no es digno al callar, es un verdadero miserable. Claro. Estaba pensando también que hay otra forma del silencio, digamos, que tiene que ver con algo mucho más rastrero todavía, que la elocuencia, porque el charlatán se lo, decodifica en 2 segundos. Es fácil descubrir quién es un charlatán. En cambio, usted recordará una obra que hemos disfrutado bastante por sus consecuencias y las afinidades que hay en la vida cotidiana, que es Desde el jardín, esa obra de Jerzy Kosinski, donde un rústico, un charro, un tipo, un jardinero, que hablaba poco, se convierte para la sociedad burguesa norteamericana en un sabio, solo claro, por callar. Solo por callar. O por hablar de una manera sesgada de lo único que sabía, que era de injertos y estaciones y este tipo de cosas. Creo que esto aparece en muchos dirigentes que han descubierto la beta de Chauncey Gardiner, era el nombre del tipo, y creen que Jerzy Kosinski era Jerzy Kosinski es el autor. Que la parquedad es sinónimo de algún tipo de mesura. No es así, en cambio, cuando uno viaja a otras latitudes. Por ejemplo, en general tiene que ver con la gente muy en contacto con la naturaleza. El campo no necesariamente argentino, también el argentino y otras áreas rurales en el mundo, donde el hombre de campo, acostumbrado a la soledad, mide sus palabras, pero también disfruta de la escucha del otro. Ese silencio es el que disfruta justamente de un sonido que no le es propio por incapacidad o por mesura. En los 2 casos es de nobleza. Yo diría que a la hora de los bifes, por supuesto, no hay que pensar, las señas son un lenguaje, claramente, y son una lengua también. Hay lenguajes que son los de los animales, y hay personas que hablan con la lengua de todos nosotros, pero funcionan como animales, lo usan solo para lo más elemental. Pero algún sentido debe tener esto si la palabra de las palabras dice en un principio era el verbo. Sospecho que algo de eso debe haber. Sí, y también me parece que es interesantísimo pensar, y aquí la palabra, pensar, si el lenguaje no es indispensable para pensar. Absolutamente. Quiere decir que sin lenguaje no hay pensamiento. No habría pensamiento. Del mismo modo, también es cierto que hay que ser muy consciente de aquello que se dice no como propio en términos de derecho de autor, sino como expresión de lo propio, porque uno se enfrenta en más de una ocasión a cosas que han sido supuestas por el otro y que nunca han sido dichas por uno, y que llegado el caso, la mejor manera de demostrarle al otro o a la otra su error es decirle: la verdad, yo nunca te dije nada. Y nunca te dije nada es una milonga de Omar Moreno Palacio, que es también un arrepentimiento por no haber hablado. Claro, por supuesto. Es un arrepentimiento por no haber hablado. Escucharemos a la extraordinaria Suma Paz en esta milonga, Nunca te dije nada.